No solo se había ido un líder mediático y político, también un hombre que, en sus últimos días, parecía estar ocultando algo mucho más grande de lo que cualquiera imaginaba. La pregunta era inevitable: ¿qué dejó atrás Charlie Kirk en ese estudio privado que mantenía herméticamente cerrado? El edificio donde se encontraba ese estudio era un espacio sobrio, aislado de las miradas indiscretas. Ningún colaborador tenía acceso, solo él entraba y salía con absoluta discreción. Cuando las autoridades decidieron abrirlo tras su muerte, la tensión era palpable. Se respiraba un aire de misterio, como si esas paredes escondieran secretos que nunca debían ver la luz. Con guantes, linternas y cámaras, los agentes empujaron lentamente la puerta blindada. El sonido del metal oxidado al abrirse fue como un grito en medio del silencio. Lo primero que llamó la atención fueron los estantes repletos de carpetas negras, todas etiquetadas con códigos alfanuméricos. No eran nombres comunes, eran claves: ZX14, PCT29, Dossier N7. A simple vista, parecían archivos sin importancia, pero al abrirlos, descubrieron copias impresas de correos electrónicos, extractos bancarios y reportes de inteligencia. Eran documentos que señalaban directamente a figuras políticas internacionales. Entre ellos, se mencionaba a Nicolás Maduro, el presidente venezolano, con vínculos financieros y conversaciones con operadores externos. Aquello no era una simple colección personal, era un archivo explosivo. Sobre el escritorio, perfectamente alineados, encontraron varios USB de color negro con etiquetas escritas a mano. Una de ellas decía simplemente, Confidencial 01. Otra, más llamativa, llevaba escrito el nombre, Cumbre. Al conectar el primero en un ordenador seguro, emergieron decenas de carpetas digitales en formato PDF. Cada documento contenía información delicada, contratos secretos, grabaciones transcritas y reportes de espionaje político. Había referencias directas a gobernantes de América Latina, líderes europeos e incluso senadores estadounidenses. Todo parecía indicar que Charlie estaba recopilando un mapa global de corrupción y alianzas ocultas. Uno de los investigadores, con rostro desencajado, sacó de un cajón oculto otro dispositivo. Era un disco duro externo, camuflado en una caja metálica. Dentro había una carpeta llamada Restricted. Al abrirla, los nombres fueron demoledores: políticos de renombre mundial, empresarios de alto poder y hasta miembros de organismos internacionales. El impacto fue tan grande que el equipo decidió suspender el registro por unos minutos para verificar la autenticidad de lo hallado. Pero algo estaba claro: Charlie Kirk no había trabajado solo en estos archivos, había una red detrás de él. Entre los papeles físicos apareció un sobre manila cerrado con una etiqueta en mayúsculas, Top Secret. Al abrirlo, emergió un informe de más de 100 páginas con logotipos de agencias internacionales. Estaba firmado por un exagente de inteligencia que había filtrado información directamente a Charlie. Allí se describían movimientos de capital sospechosos que vinculaban a empresarios norteamericanos con funcionarios cercanos a Nicolás Maduro. Transferencias a cuentas en paraísos fiscales, reuniones en hoteles de lujo en Panamá y grabaciones de llamadas interceptadas eran parte de la evidencia. El hallazgo estremeció a los presentes. No era solo un archivo privado, era un arsenal político capaz de desestabilizar gobiernos completos. Los documentos en PDF mostraban esquemas detallados, flechas, conexiones, fotos incriminatorias. Incluso había un apartado titulado Red de Operaciones 2024, donde se delineaban estrategias para manipular elecciones en distintos países. Los nombres eran reales, reconocibles, y cada hoja era más explosiva que la anterior. Uno de los técnicos de seguridad encontró algo aún más inquietante. En una carpeta marcada como borradores, había videos encriptados. Con un software especial lograron abrir uno. Lo que vieron fue perturbador. Una grabación clandestina en un hotel lujoso donde se observaba a un funcionario extranjero recibiendo maletas llenas de dinero. La voz detrás de cámara era inconfundible. Era Charlie Kirk, narrando con detalle lo que estaba captando. No solo guardaba pruebas, él mismo había estado involucrado en recolectarlas, arriesgando su vida. El equipo comenzó a preguntarse, ¿qué pretendía hacer con todo esto? ¿Por qué no lo reveló en vida? ¿O acaso estaba esperando el momento adecuado? Los documentos, los USB y los PDFs mostraban que Charlie llevaba años investigando una red internacional de corrupción política y financiera. Y ahora, tras su muerte, quedaba la incógnita más grande:
¿Fue su deceso realmente un accidente o un asesinato planificado para silenciarlo? A medida que avanzaban en el registro, los agentes comenzaron a sentir que estaban siendo vigilados. Afuera del edificio, vehículos oscuros permanecían estacionados con motores encendidos. Ninguno de los presentes estaba autorizado a llevarse nada del estudio, pero todos entendían que lo encontrado iba a cambiar el rumbo de la historia. Las carpetas mencionaban explícitamente nombres como Nicolás Maduro, senadores estadounidenses y empresarios europeos. Era un rompecabezas global de poder, dinero y traiciones. Una libreta de notas personales reveló otro detalle clave. Charlie había escrito a mano: si estás leyendo esto, significa que yo ya no estoy. Lo que guardo aquí no es solo información, es la verdad que muchos quieren ocultar. Si se filtra, el mundo sabrá lo que realmente ocurre tras los discursos y promesas. Ese mensaje, sencillo pero estremecedor, dejó helados a los investigadores. El hallazgo de tantos PDFs, USBs y papeles clasificados abría una pregunta inevitable: ¿hasta dónde llegaban los tentáculos de esta red que Charlie intentaba exponer? Los nombres de Maduro y otros líderes eran apenas la punta del iceberg. Y lo más inquietante es que, mientras los agentes seguían revisando, la computadora mostró un archivo que nadie había visto aún: finaltestament.pdf. Ese archivo estaba protegido con contraseña. Pero el solo hecho de que existiera, escondido entre cientos de documentos, elevaba la tensión a niveles insostenibles. El misterio apenas comenzaba, y lo que guardaba ese último documento podría ser la clave de todo. El archivo finaltestament.pdf apareció en la pantalla como un fantasma que nadie esperaba ver. Era la pieza central de todo lo hallado, un documento bloqueado por una contraseña de 16 caracteres. Los investigadores sabían que allí, en ese archivo encriptado, podía encontrarse la razón de la obsesión de Charlie Kirk, e incluso, la explicación de su muerte. Desde el primer instante, se entendió que no estaban frente a simples papeles o USBs de rutina. Estaban ante un arsenal de información que podía derrumbar estructuras políticas y redes internacionales de poder. El jefe del equipo ordenó aislar los dispositivos en un contenedor especial. Cada PDF y cada memoria USB era tratado como un tesoro prohibido. Pero la urgencia los vencía: el contenido era demasiado grande como para guardarlo sin revisarlo de inmediato. Así que, pese a los protocolos, comenzaron a abrir uno a uno los documentos. Lo que encontraron fue simplemente demoledor. El primer PDF abierto tras el hallazgo llevaba por título: Operación Escudo. Allí se detallaban planes de financiamiento irregular que salpicaban a políticos de alto rango. Aparecían tablas con transferencias hacia cuentas en paraísos fiscales, respaldadas con capturas de pantallas bancarias. Los montos eran escandalosos: decenas de millones de dólares moviéndose en cuestión de días, ocultos bajo nombres de empresas fantasma. Lo que más estremeció fue la lista de receptores, desde senadores estadounidenses hasta asesores cercanos a Nicolás Maduro. Otro documento, marcado como Agenda 47, exponía estrategias de manipulación mediática. Había contratos con empresas de comunicación que demostraban cómo ciertos líderes pagaban para silenciar noticias incómodas y amplificar propaganda favorable. Eran esquemas detallados, con cifras, nombres de periodistas, e incluso calendarios de publicación. Charlie no solo había reunido pruebas de corrupción económica, también había logrado destapar la maquinaria de manipulación informativa que moldeaba la opinión pública. La tensión en la sala crecía a cada segundo. Los agentes intercambiaban miradas de desconcierto y miedo. Sabían que aquello que estaban leyendo no debía caer en las manos equivocadas, pero al mismo tiempo comprendían que ya era demasiado tarde. El simple hecho de estar allí, de haber visto esos nombres y esas pruebas, los convertía en parte de un secreto que valía millones, quizás la vida misma. De repente, uno de los analistas encontró algo aún más perturbador. En un USB titulado Respaldo B, había una carpeta con grabaciones de audio. Entre ellas, un archivo etiquetado como Maduro, llamada confidencial. Al reproducirlo, la voz era inconfundible: Nicolás Maduro hablando con un empresario extranjero sobre transferencias de petróleo y pagos en efectivo a cambio de favores políticos. La conversación estaba fechada apenas 6 meses antes de la muerte de Charlie Kirk. No eran registros antiguos, eran pruebas frescas, actuales, que explicaban por qué alguien pudo haber querido callarlo. El equipo quedó helado. No había forma de justificar ese material como algo inventado.
Los metadatos del audio confirmaban la autenticidad. Era un golpe directo a un jefe de Estado y, al mismo tiempo, una confirmación de que Charlie había ido demasiado lejos en su investigación. Mientras procesaban la magnitud de lo hallado, otro analista descubrió un PDF titulado Operación Centinela. Este documento contenía lo más impactante hasta ese momento, un mapa global de conexiones secretas entre políticos de distintas naciones. Flechas rojas y azules mostraban los flujos de dinero, los intermediarios, los cómplices en bancos internacionales. Entre los nombres figuraban altos funcionarios europeos, líderes de partidos latinoamericanos y, sorprendentemente, un grupo de empresarios estadounidenses que hasta entonces mantenían una imagen pública impecable. El hallazgo era tan peligroso que uno de los investigadores sugirió cerrar todo de inmediato y sellar el estudio. Pero el jefe del equipo sabía que era imposible detenerse. Había un mandato judicial de revisión y, más allá de eso, la curiosidad y la adrenalina los mantenían encadenados a esas pantallas. En medio de la avalancha de documentos, surgió otro descubrimiento clave, un archivo PDF llamado Instrucciones Post-Mortem. El título generó un silencio absoluto en la sala. Al abrirlo, hallaron un mensaje escrito directamente por Charlie Kirk. Era una carta dirigida a quien tenga el valor de mirar la verdad a los ojos. En ese texto, Charlie advertía que estaba siendo perseguido y que si el archivo estaba siendo leído, era porque él ya había sido silenciado. Añadía algo aún más perturbador. Mencionaba que guardaba información encriptada en la nube, vinculada a esas mismas investigaciones, y que solo podía ser desbloqueada con una clave escondida en su estudio. El documento cerraba con una frase estremecedora: "No soy el primero en caer, pero si alguien abre lo que aquí guardo, los verdaderos responsables quedarán al descubierto". La tensión era insoportable. Cada hoja, cada PDF, cada USB descubierto multiplicaba las sospechas de que la muerte de Charlie no había sido un simple accidente. Todo apuntaba a un plan de silencio orquestado desde las más altas esferas. Fue entonces cuando un técnico, revisando el disco duro oculto, encontró un directorio llamado Evidencia en Video. Los videos estaban encriptados, pero uno de ellos pudo abrirse. Era una grabación en un despacho elegante, donde se veía a un político estadounidense de renombre reunido con emisarios extranjeros. Sobre la mesa, fajos de billetes y contratos sin firmar. La calidad de la grabación demostraba que había sido realizada con cámaras ocultas. Charlie había infiltrado fuentes y había arriesgado todo para recopilar esas imágenes. El ambiente en el estudio se volvió irrespirable. El miedo comenzó a apoderarse de los investigadores. Algunos se preguntaban si era seguro continuar, otros temían que las paredes estuvieran siendo vigiladas. Y no era paranoia. En el exterior, vehículos con vidrios polarizados permanecían estacionados. Todo indicaba que lo que ocurría dentro ya había llegado a oídos de quienes deseaban mantener enterrada la verdad. El jefe del equipo tomó la decisión de sellar temporalmente los archivos y trasladarlos a un lugar seguro. Pero antes de hacerlo, alcanzaron a identificar un patrón repetido en varios PDFs, la mención a una misteriosa clave con las iniciales FT. Nadie sabía qué significaba, pero todo apuntaba a que era la contraseña para abrir el archivo finaltestament.pdf. El capítulo estaba lejos de cerrarse. Con cada descubrimiento, la figura de Charlie Kirk dejaba de ser la de un simple político mediático para convertirse en la de un hombre que había estado a punto de exponer un escándalo internacional sin precedentes. Lo que ocultaba finaltestament.pdf podría ser la pieza definitiva para entender su caída, y quizás el verdadero motivo de su muerte. El tercer día de revisión en el estudio de Charlie Kirk empezó con una revelación inesperada. En uno de los USBs rotulados con tinta roja apareció una carpeta llamada Proyecto Xenix. A diferencia de los demás archivos, este no estaba encriptado con sistemas complejos. Parecía que Charlie quería que, tarde o temprano, alguien lo encontrara. El impacto fue inmediato. En la primera página del PDF central, se leía en letras mayúsculas: escenarios de control global, confidencial. Desde el primer párrafo quedaba claro que no se trataba de un simple informe. Era un plan de operaciones diseñado para manipular elecciones, economías y medios de comunicación a nivel internacional. Era el archivo más peligroso descubierto hasta ese momento. El proyecto Xenix estaba dividido en 3 secciones. La primera, titulada Influencia política, describía cómo se utilizaban campañas digitales ocultas para moldear la opinión pública. Charlie había recopilado evidencias de granjas de bots,
cuentas falsas y páginas web disfrazadas de medios independientes que, en realidad, respondían a los intereses de ciertos gobiernos y empresarios. Lo más perturbador, había pruebas de contratos firmados con operadores en distintos países, incluyendo vínculos directos con asesores de Nicolás Maduro. La segunda sección llevaba el encabezado, Control Financiero. Allí se explicaba cómo el proyecto Cenix se sostenía mediante una red de bancos en paraísos fiscales. Transferencias millonarias se movían de manera coordinada para financiar campañas políticas y comprar voluntades en organismos internacionales. Entre los documentos aparecían capturas de pantallas bancarias, recibos de transferencias y hasta fotografías de reuniones secretas en Dubái, Panamá y Moscú. Era una red financiera diseñada para sostener un poder paralelo, invisible ante el público, pero brutalmente efectivo tras bambalinas. La tercera sección, la más impactante, estaba titulada Neutralización de amenazas. Allí Charlie había reunido evidencias de operaciones encubiertas destinadas a silenciar a periodistas, opositores y denunciantes. En listas detalladas aparecían nombres de comunicadores que habían sido intimidados o que, misteriosamente, habían perdido sus empleos después de investigar ciertos temas. Más estremecedor aún, en esas páginas también se mencionaban intentos de sabotaje contra políticos rivales y movimientos sociales incómodos. Todo bajo un mismo denominador común, el proyecto Cenix era un mecanismo global para eliminar cualquier voz que interfiriera con su agenda. El hallazgo generó un silencio absoluto en la sala. Los investigadores entendieron que lo que habían encontrado no era un simple archivo más, sino el núcleo del legado secreto de Charlie Kirk. ¿Había sido él un opositor encubierto de esta red? ¿O acaso formó parte y luego decidió traicionarla? Las preguntas se multiplicaban, pero las respuestas seguían atrapadas en la maraña de PDFs y audios. Un detalle llamó la atención de inmediato. En el margen inferior de varios documentos aparecía la firma de un consultor internacional cuyo nombre había estado vinculado a grandes campañas políticas en Estados Unidos y Europa. Eso confirmaba que el proyecto Cenix no era una teoría conspirativa, era real, estaba en marcha y tocaba directamente a los círculos de poder más influyentes del planeta. El golpe final llegó cuando, en una de las carpetas secundarias, encontraron un video titulado Cenix/prueba 1.mp4. Al abrirlo, apareció una simulación digital donde se mostraban mapas electorales de diferentes países, incluyendo Estados Unidos, México y Venezuela. La animación explicaba cómo se podían manipular percepciones mediante noticias falsas, tendencias en redes sociales y encuestas fabricadas. El detalle estremecedor era que las simulaciones coincidían con resultados electorales que ya habían ocurrido en los últimos años. En otras palabras, el proyecto Cenix no era un plan para el futuro, ya estaba siendo ejecutado. El jefe del equipo comprendió entonces el peso de lo que tenían en las manos. El proyecto Cenix era la prueba definitiva de que Charlie Kirk había descubierto un engranaje global que unía política, finanzas y manipulación mediática. Y la conclusión era aterradora, su muerte no había sido casual. Era el precio por haber llegado demasiado lejos. Desde el primer segundo, el hallazgo de finaltestament.pdf se convirtió en el corazón del misterio. Los investigadores habían pasado días revisando carpetas, audios y videos ocultos, pero todos los caminos llevaban al mismo punto. Ese archivo encriptado contenía la verdad que Charlie Kirk había intentado proteger hasta el último momento de su vida. Y cuando por fin lograron descifrar la clave, lo que encontraron adentro cambió todo para siempre. El documento iniciaba con un título estremecedor, El precio de la verdad. Eran más de 300 páginas escritas por el propio Charlie. Allí relataba cómo, durante años, había recibido información de filtradores, exagentes y confidentes de distintos países. Lo impactante era que no solo recopilaba pruebas, también describía cómo había sido perseguido, amenazado y, en sus últimas semanas, cercado por personas que querían silenciarlo. Dentro de finaltestament.pdf se encontraba la pieza que completaba el rompecabezas. El proyecto Cenix no era un rumor ni un borrador, era una operación activa coordinada por un grupo de políticos, empresarios y asesores internacionales. Charlie lo sabía, y su plan había sido difundirlo al mundo. Sin embargo, antes de lograrlo, fue callado. Los investigadores quedaron paralizados al ver los nombres que allí aparecían. Senadores estadounidenses, asesores de campañas presidenciales, y hasta figuras internacionales vinculadas con Nicolás Maduro estaban señalados directamente.
Había copias de contratos, pruebas de transferencias y hasta fotografías de reuniones secretas. Cada página era un golpe directo a la credibilidad de las instituciones que, en teoría, debían proteger a los ciudadanos. Lo más demoledor apareció hacia el final del archivo, un video incrustado en el PDF, grabado por el propio Charlie días antes de su muerte. Con rostro cansado, miraba fijamente a la cámara y decía, si estás viendo esto, significa que ya no estoy. El proyecto Xenix es real, y lo que encontrarás aquí es solo una parte. La otra está en manos de personas de confianza que lo liberarán si me pasa algo. El mundo debe saberlo, aunque me cueste la vida. Ese video estremeció a todos los presentes. Ya no se trataba de teorías ni especulaciones, era un testimonio en primera persona. Charlie había predicho su destino y había dejado en claro que lo que ocultaba era demasiado grande para permanecer en silencio. El impacto mediático fue inevitable. Cuando fragmentos del archivo comenzaron a filtrarse, las redes sociales explotaron. Hashtags relacionados con el proyecto Xenix dominaron las tendencias globales. Los gobiernos involucrados guardaron silencio absoluto, mientras medios independientes publicaban extractos del PDF y confirmaban la autenticidad de los audios y documentos. Las reacciones fueron inmediatas. Protestas en distintas ciudades, llamados a investigaciones internacionales y un clima de indignación que crecía minuto a minuto. Sin embargo, junto con la ola de indignación también llegaron amenazas, censura y el intento desesperado de desacreditar la información. El mundo se encontraba dividido entre quienes veían a Charlie como un mártir y quienes lo tachaban de conspirador. Pero la verdad era imposible de ocultar. Los documentos, los audios y los videos hablaban por sí solos. El proyecto Xenix había quedado al descubierto, y aunque Charlie Kirk ya no estaba para contarlo, su voz resonaba más fuerte que nunca desde el archivo que dejó como legado. El cierre de esta historia no es un final feliz. Es un recordatorio de hasta dónde puede llegar el poder para proteger sus secretos y de lo alto que es el precio de exponerlos. Charlie Kirk pagó con su vida, pero su testamento digital se convirtió en un arma imparable. Hoy, lo que comenzó como un estudio sellado y silencioso terminó siendo una de las mayores filtraciones políticas de la historia reciente. El secreto salió a la luz, y nada volvió a ser igual.